Excelente tarde, familia, bendiciones para todos, qué alegría poder estar acá con ustedes en esta semana tan especial, semana hermosa, donde estamos celebrando 7 días la festividad de Sukkot, la festividad de regocijo, y es para nosotros un regocijo como cada semana poder compartir con ustedes la Torá, poder impartir este tiempo, y quienes nos encontramos por acá, los pastores González, con el pastor Luis Boscán también, sintiéndonos además con mayor regocijo porque estamos en la porción 54 de los Evangelios, la vida de Yeshua, lo que quiere decir que la próxima semana ya estaremos dando inicio a un nuevo ciclo de estudio, tanto de las Parashot como también de los evangelios del pacto renovado, habiendo estudiado cada semana, habiendo visto lo importante que es fundamentarnos tanto en ese primer pacto que el Eterno nos dejó, como también en el pacto renovado. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de inscribirse, si usted es primera vez que nos está viendo, o si no ha estudiado las Parashot y quiere comenzar a hacerlo, les invitamos a que puedan visitarnos acá en nuestro canal de YouTube, o que puedan visitar nuestras publicaciones por Facebook para que tengan la oportunidad de inscribirse y de iniciar con nosotros ese nuevo ciclo. Así que nos sentimos regocijados por la festividad en la que estamos, y también porque el Eterno nos permitió culminar este ciclo, y estamos a la expectativa de ese nuevo ciclo de estudio que vamos a estar dando inicio para él. Bien, dicho esto, entonces vamos a continuar y vamos a finalizar el libro de Juan, que ya teníamos varias semanas estudiando este libro. Hoy vamos a estar estudiando con ustedes el capítulo número 20 y 21 para cerrar con estas enseñanzas. Antes de eso, queremos recordar la semana anterior, como cada semana también, si usted no tuvo la oportunidad de ver la enseñanza, pues acá en nuestro canal están todas, usted puede visitarlo, puede ver las enseñanzas y puede ponerse al día con cada una de ellas. Específicamente, la semana anterior finalizamos con lo que era la sepultura de Yeshua, y en eso vamos también a continuar con esta semana. En el capítulo 20 vamos a ver que nos habla acerca de la resurrección del Mesías, y cuando el Mesías se le parece a María Magdalena o a María de Magdala y a los discípulos. También vamos a ver lo que es la incredulidad de Tomás y cuál es el propósito del libro, dice el episodio. Luego finalizamos con el capítulo 21, cuando Yeshua se le aparece a 7 de sus discípulos. Luego vamos a ver cuando él les habla en relación a apacentar mis ovejas, acerca del discípulo amado. Y con esto cerramos lo que es este libro, este estudio de Juan, y estos episodios y ciclo de enseñanza que tenemos para ustedes. Dicho esto, les invitamos entonces a que pueda ubicarse con nosotros en el capítulo 20 para iniciar con este primer episodio que nos habla en relación a la resurrección, y va desde el verso 1 hasta el verso 10. Y la escritura acá nos comienza enseñando, nos comienza diciendo que el primer día de la semana, María de Magdala fue de mañana, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Acá quiero mencionar algo muy importante, algo que hemos mencionado en otras ocasiones, en otras enseñanzas, pero que siempre es fundamental y es importante que nosotros podamos entender esto. Quiero recordar que fue el emperador Constantino quien dio ese primer paso y quien cambió lo que era los días sábado por los días domingo. Él estableció que el día de descanso era el día domingo. Cuando dice acá la escritura que María de Magdala se presentó muy de mañana al sepulcro, y está haciendo referencia al día domingo. Lo que Constantino cambió y estableció el domingo como ese día de descanso.
cuando vemos en la Escritura, cuando la Escritura nos enseña que el séptimo día, el único día que el Eterno le dio nombre, el día de Shabbat, es el día que el Padre estableció como el día de descanso, como el día que nosotros tenemos que cesar de nuestras actividades, tenemos que cesar de nuestras labores para deleitarnos en Él y en su palabra. Entonces, lo que se ha enseñado y lo que se ha establecido es que las personas normalmente comienzan a contar desde el lunes como el primer día de la semana, trabajan hasta el día sábado y el día domingo es el día de descanso. El día domingo es el día que muchos toman para ir a la congregación, para ir a sus iglesias, pero esto no es lo que la Escritura nos ha enseñado en cuanto a ese día de descanso, a ese día de cesar de nuestras actividades. El Shabbat es el día que el Eterno estableció en su Torá, que no ha sido abolido, que está vigente hasta hoy día, para que nosotros podamos cesar de aquellas cosas, de aquellas actividades. Luego dice que cuando María de Magdala llega al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada, dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba, Yeshua, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Acá, cuando María de Magdala se presenta en ese lugar, se impresiona porque había estado quitada la piedra, porque el Mesías no estaba en ese lugar. Es evidente que ella no esperaba la resurrección del Mesías, es evidente que para ella fue impresionante que no estuviera en ese lugar, y lo que ella pensó es que había sido robado el cuerpo del Señor. Algo interesante que vemos también es que en un momento las autoridades religiosas acusaron a los discípulos de haber robado el cuerpo, y que en un primer pensamiento María de Magdala también pensaría que las autoridades religiosas habían robado el cuerpo del Señor. Lo que de parte y parte había y existía este tipo de pensamientos, y no habían pensado o no se les había ocurrido que Yeshua, que el Mesías, había resucitado tal como él se los había dicho, tal como él lo había indicado y se los había enseñado también, y vamos a estar viendo más adelante. Bien, al ella acercarse entonces a Simón Pedro, ya este discípulo que se menciona de esta manera en la Escritura, el que amaba a Yeshua, dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice que corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice que vio los lienzos puestos allí, pero no quiso entrar. Sin embargo, Pedro llegó tras él y dice que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué vemos acá? En cuanto hace referencia a este discípulo, que no se da acá en Juan 20 específicamente el nombre, solo se dice que era un discípulo que amaba a Yeshua. En Juan 13:23 también vemos que dice: uno de sus discípulos, al cual Yeshua amaba, estaba reclinado en el pecho de Yeshua, y se dice que este era Juan, que este discípulo era Juan. Acá vemos entonces que él llega primero, sin embargo, no entra. Una vez que llega Pedro, sí decide entrar al sepulcro, y esto es una de las enseñanzas que nos deja ver también que una de las cualidades de Pedro no era ser reservado. Vemos que Pedro siempre fue un hombre que lo hemos mencionado y lo hemos dicho, que era el más destacado de la clase. Pedro preguntaba, Pedro tenía inquietudes, tenía interrogantes, y pues él no iba a llegar a este lugar y simplemente quedarse ahí. Él decidió entrar. Y dice que él también vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua. Y acá es importante recordar que fueron también José de Arimatea y Nicodemo, lo estuvimos viendo la semana anterior, que habían sido los que envolvieron el cuerpo del Mesías en esos lienzos. Se nos enseña también acá que ellos aplicaron un compuesto de mirra y de aloes, lo cual esto formaba una especie de goma para dejar el cuerpo herméticamente cubierto. Es decir, que él había dicho
el Mesías les había enseñado, si el grano de trigo no cae en tierra y moría, quedaba solo, pero si moría, producía mucho fruto. Él en ese momento era esa primicia de la resurrección, era ese grano de trigo que había resucitado. Pero si la cáscara de la semilla todavía estaba en tierra, y eso es lo que quedó en la tumba, simplemente la cáscara en la cual él había estado. Ya no estaba en esa cáscara, ahora él estaba vivo, él había resucitado. Pero continuemos viendo qué hicieron luego de esto Simón y este discípulo, Simón Pedro. Dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, en ese momento, aquel otro discípulo decide también entrar, que había llegado primero al sepulcro, y dice que él vio y creyó, nos enseña la Escritura. Él entró en ese lugar, vio que ya no estaba el Mesías, entonces creyó. ¿En qué creyó? En lo que él ya les había enseñado, en esa resurrección. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Nos es clara aquí también la Torá, cuando nos enseña en el verso 9, ellos no habían entendido, ellos estaban sorprendidos, ellos pensaban que el cuerpo había sido hurtado, había sido robado, pero porque no estaban entendiendo aquella palabra que anticipadamente el Eterno les había dado. Y dice que volvieron los discípulos a los suyos. Acá muchos, y hemos visto hoy en día que así como el Mesías les enseñó en varias oportunidades y les dijo lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer, que lo iban a entregar, que él iba a morir, pero que iba a resucitar, y vemos en el verso 9 que dice que ellos no entendieron y no entendían aún las Escrituras y lo que iba a suceder, así también resulta muchas veces, y vemos que en estos tiempos y lo que se enseña a muchas personas, lo que se enseña a muchos es estudien el primer pacto o estudien el Nuevo Testamento, como muchos les dicen, y no le dan la debida importancia que tiene el primer pacto, que tiene ese Antiguo Testamento mal llamado por muchos. Y yo recuerdo que en mi caso y en el caso de muchos que nos están viendo, también sucedió de esta manera. ¿Qué empezamos a leer? ¿Qué empezamos a estudiar en la Torá? Empiecen a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con el primer pacto? ¿Qué pasa con la Escritura? Al nosotros estudiar los evangelios, al nosotros estudiar el pacto renovado, entendemos la importancia que tiene el primer pacto, porque se nos da la explicación de muchas cosas, porque entendemos muchas cosas. Entonces, imagínese usted, si nosotros no estudiamos ese primer pacto, ¿cómo nosotros vamos a entender lo que nos enseña también acá la Escritura? No lo vamos a entender cómo verdaderamente Yeshua lo ha dejado plasmado en su palabra, en su Torá, y cómo tenemos que darle esa correcta interpretación. Entonces, imagínense ustedes si a los discípulos se les anticipó muchas cosas y en ese momento ellos no creyeron, ¿cómo nosotros vamos a omitir lo que enseña en ese primer pacto? Si en el primer pacto también profetizaron de esto, también se habló de esto, se habló de aquel que iba a venir. Si todo lo que nos enseña el primer pacto, lo que es la vaca roja, la vaca lazana, nos habla del Mesías, nos habla de Yeshua, ¿cómo nosotros vamos a decir que ese primer pacto está abolido, que ese primer pacto ya no tiene fundamento, que no nos regimos por aquello, cuando en ninguna parte en la Torá y en la palabra, y cuando digo la Torá me refiero a toda la Escritura, no dice que el Eterno ha abolido algo? Entonces nosotros tenemos que darle la importancia a toda la Torá, caminar en lo que la Torá nos enseña y escudriñar la Torá completamente. Bien, luego en el siguiente episodio, entre el verso 11 y el 18, nos habla cuando Yeshua se le aparece a María de Magdala. Dice que María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de él. Todavía no había entendido. Y dice que vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Mesías había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto.
Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era el Mesías. Entonces Yeshua le dijo nuevamente, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, como dice en algunas versiones, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Acá, cuando se menciona del hortelano, como dice muchas versiones, se refiere a una persona que se encargaba de custodiar, de cuidar, de proteger o resguardar una huerta o una heredad o una hacienda rural. También tenía el oficio y desempeñaba un trabajo para recoger y juntar en temporada de cosechas plantas aptas para el consumo. Entonces se le presenta el mismo Mesías, se le presenta Yeshua. Los ángeles también le hacen una pregunta, no porque no supieran la respuesta, sino para saber si esta mujer en ese momento reaccionaba, dejaba a un lado la tristeza que tenía y decía, ya va, si el Mesías, si Yeshua, si nuestro Señor no está aquí es porque ha resucitado. Entonces, sabemos, y esto nos da evidencia también de que esta mujer, María de Magdala, le amaba, sentía un amor, pero que es importante que, aparte de que nosotros podamos sentir amor por el Mesías en nosotros, y ese amor también puede estar unido a la fe. Ella estaba llorando porque le amaba, pero también en un sentido, ella tenía incredulidad en ese momento porque no había manifestado y no había dicho el Mesías ha resucitado. En este momento vemos entonces que ella estaba concentrada en su dolor, estaba llorando y que aunque vio a estos ángeles, y esto como le indicamos, parece que no le llamó la atención de una manera especial. Los ángeles le hacen esta pregunta, como les decía, no porque no supieran su respuesta, sino para tratar de despertar en ella una evidencia de fe, para tratar de despertar en ella esa palabra que ya se les había anticipado. El Mesías no está ahí porque el Mesías resucitó, porque se ha cumplido la palabra y se ha cumplido lo que él ha dicho. Entonces no solo es amor, también es que nosotros podamos tener fe. Nosotros amamos la palabra, amamos a nuestro Dios, amamos al Eterno, pero también tenemos que tener fe, tenemos que creer lo que Él ha dicho, lo que Él nos ha dicho y la palabra también que nos ha entregado. Esa mujer estaba llorando, esa mujer estaba quebrantada, esa mujer estaba triste, cuando ya se había anticipado una palabra de resurrección para el Mesías. Y dice luego la escritura, para finalizar y darle el pase a mi esposo para continuar con el capítulo 20, que Yeshua le dijo, María, volviéndose a ella, y él le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Acá en Juan 10, 27, 28 también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Es decir, acá cuando en el verso 16 Yeshua le dice María, y volviéndose a ella le dijo Rabón, que quiere decir maestro. En ese momento ella entonces reacciona y entiende que es el mismo Mesías, es Yeshua quien estaba allí presentándose ante ella. Y luego, para finalizar, dice el verso 18, fue entonces María de Magdala para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Mesías y que le había dicho estas cosas. Bien, quisiera comentar con respecto a la permanencia de este discípulo que corrió primero y llegó hasta el sepulcro donde estaba el Señor y no entró. Recordemos que esto iba a provocar que él se contaminase como muerto, porque estaba entrando a un lugar donde estaba alguien sepultado. Bien, entonces cuando mi esposa decía que no encontramos que haya sido abolido, esto alineado y teniendo conciencia de que Yeshua dijo que él no vino para abolir la Torah, sino para cumplirla. Hay interpretaciones, hay versiones que encontramos que dice que la Torah fue abolida y todo, pero
no en el sentido de que ya no está vigente, sino un cambio de sacerdocio y por lo tanto los mandamientos relacionados al sacerdocio arónico fueron cambiados, porque ya no es según el sacerdocio arónico, sino según el sacerdocio de Melquisedec, que es Yeshua. Entonces esos mandamientos relacionados fueron cambiados, más no que la Torá fue abolida. No encontramos esas palabras de Yeshua por ningún lado. Bien, entonces Pedro llega, él no le presta mayor atención en ese sentido de contaminarse, sino más bien para él era confirmar de que Yeshua había resucitado y de esa forma creer, ver con sus ojos que él ya no estaba allí. Por eso dice que cuando ellos entraron, luego que entró también el discípulo, entonces ellos creyeron al ver esto. Él se detiene antes de entrar porque si se contaminaba con entrar a la tumba y con respecto a los muertos, era un proceso más largo que simplemente tener una emisión nocturna, que tenían que bañar su cuerpo, lavar sus vestiduras y esperar a la tarde y entonces ya era limpio. Cuando se contaminaban con un muerto tenían que esperar mucho más tiempo, nos enseña la Torah y lo hemos enseñado, además de que ahora tenían que entrar en un proceso para ser rociados con la ceniza de la vaca roja, que eran las que se utilizaban para los que se habían contaminado. Entonces era el consciente de esto, por eso él se detiene para no entrar. Luego entra sin importar esto, sino más bien confirmar la resurrección de Yeshua. Bien, al escuchar estas palabras y también cuando Yeshua le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no subió al Padre, porque aún no había oficiado en el tabernáculo celestial, bien, no había oficiado ahí en el cuarto cielo, él como el sumo sacerdote en Yom Kippur, lo enseñaba el apóstol, lo enseñábamos días atrás en la festividad de Yom Kippur, que el sumo sacerdote en base a ese proceso, él no podía ser tocado, no podía tener intimidad conyugal, no podía contaminarse con nada porque iba a cumplir como ese sumo sacerdote, como ese mediador entre el Eterno y el pueblo para que sus pecados fuesen perdonados. ¿Había defectos en el sacerdocio arónico? Sí, porque tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos para limpiar sus pecados, pero Yeshua, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no había pecado en él, ni tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, él entró en ese momento, por eso le dice, no me toques, porque así como un sumo sacerdote, él iba a entrar en el tabernáculo celestial y oficiar con su propia sangre para borrar una vez y para siempre los pecados de su pueblo, y con ellos todos los que reconociesen al Señor en su vida y de eso hablan los gentiles. Bien, entonces él cumple todas estas cosas. Habiendo hecho esto, es que entonces se puede aparecer a los discípulos y que los otros lo pueden tocar. Esa es la explicación del por qué. Primero él dice no me toquen y después ya lo pueden tocar porque ya había oficiado en el tabernáculo celestial en ese proceso. Bien, todavía él tenía que cumplir otras cosas y que de hecho está allá arriba para que nosotros acá se dé la restauración de todo y él pueda regresar. Entonces dice que al llegar la tarde ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas, se le aparece en el lugar donde se hallan los discípulos por miedo a los que los persiguieron, a estos judíos. Llegó Yeshua y poniéndose en medio de ellos les dijo, paz sea a vosotros. Es impresionante, él se aparece literal, no es que él entró por la puerta, tocó y entró, sino que él se aparece, se materializa en ellos, en medio de ellos, porque ya él recibe su cuerpo incorruptible, él está ahora glorificado, ya no está sujeto al ámbito natural necesariamente para limitarse en ese sentido, porque ahora él ya está resucitado, ya ascendió al tabernáculo, está cumpliendo estas cosas, aún no se ha ido, pero está ahora, como nos dice el libro de los Hechos, que se les aparece durante 40 días hablando del reino. Está entre estos días. Entonces él se aparece y le dice, pase a ustedes. Es importante, quiero mencionar aquí con esto, porque nosotros el pueblo de Dios ha adoptado
saludos, bendiciones, o se despide y dice bendiciones, bendiciones, pero Yeshua no nos dijo que digamos bendiciones. No estoy diciendo que esté mal, pero quiero explicarme. Yeshua les dice, la paz a ustedes, y esto tiene que ver con la palabra shalom. Yeshua también cuando encomienda a sus discípulos en Mateo 10 a predicar sobre el reino, anunciar el reino, resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Les dice también que cuando lleguen a una ciudad, a una aldea, en una casa, la paz que está con ustedes repose sobre ese lugar si fuera digna. Si no fuera digna, entonces la paz no llegue a ese lugar. ¿Qué se refiere con eso? No solamente era en ese instante cuando los está enviando como una prueba, como un anticipo, mejor dicho, de la manifestación que iba a venir sobre ellos una vez que Yeshua ascendiera, sobre ellos viniese el Espíritu, reposar el Espíritu de Dios, y el gobierno del eterno Dios, ahora legal por la muerte y resurrección de Yeshua, se manifestase con mayor plenitud, con mayor poder sobre ellos cuando fuesen enviados. Bien, entonces él está diciendo que el Shalom, el gobierno del eterno, que los acompaña a ellos como representantes, repose sobre esa casa. Esa es una salutación, o mejor dicho, al momento de nosotros, si adoptamos el saludo que Yeshua nos dijo que hiciésemos, es al momento de pronunciarlo, tener la conciencia de que en la palabra Shalom nosotros estamos diciendo que el gobierno del Eterno se establezca sobre ese lugar o sobre su vida o sobre esa persona, donde Él dice que Él nos dio la paz no como el mundo la da. Por eso no se turbe su corazón, porque yo no la doy como el mundo la da, porque el gobierno del Eterno es pleno sobre nosotros, en nuestra vida, sobre nuestras familias y sobre las circunstancias, por encima de lo que pueda estar sucediendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque Yeshua lo habla al presentárseles a ellos, no solamente para que así ellos lo conocieran y se evidenciara su resurrección, sino también él ahora estableciendo así el gobierno, el reino del eterno Dios sobre la tierra. Entonces voy a hablar un poquito más y dice, ya más adelante, habiendo dicho esto, le mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Él estaba también dando las pruebas de que verdadero era y el que había muerto y había resucitado. Entonces Yeshua le dijo, la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. En el libro de Marcos encontramos que él les dice, vayan a todo lugar, en el libro de Mateo también, y que predicásemos en el nombre del reino y hacer discípulos en las naciones, y en relación a esas palabras, en nuestra interpretación, en general me refiero al pueblo de Dios, se dio, la interpretación que se dio fue ir a evangelizar a todos lados y predicar que Jesús te ama y que tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Y sí, la palabra va a llegar y ha llegado hasta los confines de la tierra, pero no solamente para evangelizar. Yeshua es claro cuando dice aquí, tal como mi Padre me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Entonces, para profundizar solo en estas palabras, tendríamos que repasar todas las porciones que hemos hablado de este libro, pero también quiero mencionar que con respecto a esto dice que tal como ha enviado mi Padre. Yeshua dijo que nadie ha visto al Padre sino solamente el Hijo. Yeshua dijo que el Padre le dio la autoridad para él poner su vida a voluntad y no que el mundo se la quite. También dijo que Él es la resurrección, la vida. Él dijo que Él es luz. Él dijo que el Padre, todas las cosas que he escuchado del Padre, Él las vino a hacer. Encontramos muchas de estas referencias donde él no estaba caminando por su voluntad propia, sino lo que el Padre le había enviado a hacer. Entonces, tal como una de las razones del por qué él dice, tal como el Padre ha enviado a hacer, es que nosotros caminemos de acuerdo a lo que el Eterno nos dice y no de acuerdo a lo que nosotros queremos, o nos parezca, o nos convenga, o la sociedad, el sistema nos está impulsando a hacer, aun cuando parezca de Dios, aun cuando parezca creyente. Entonces tenemos que
estar siempre inquiriendo en cuál es la voluntad del Padre, porque Yeshua estaba caminando de acuerdo a la voluntad del Padre. Él también dijo que la voluntad del Eterno Dios es su verdadera comida y su verdadera bebida. Esto tiene que ver con cumplir la asignación que hemos recibido del Eterno Dios. A unos, como los que más se ven, a otros quizás que van empujando desde la retaguardia, que no los conoce nadie, pero van empujando desde la retaguardia. Esto no tiene que ver con fama, no tiene que ver con reconocimiento, no tiene que ver con las congregaciones más grandes, tiene que ver con una asignación específica, porque si no el apóstol Pablo no nos hubiese escrito de que todos somos un cuerpo, de que uno son ojos, de que uno son orejas, de que uno son nariz, y que cada uno tiene una función. Entonces tiene que ver con ir al lugar, así como Yeshua fue, con la autoridad, con la representatividad del reino del Padre sobre ese lugar, sobre esas personas, sobre ese tiempo específico dada a cada uno de nosotros. Entonces no nos sintamos mal si nuestra congregación es de 500 o de 100 y otras congregaciones son de 2000 y de 3000, solamente porque yo tengo menos, entonces ya yo no estoy cumpliendo el propósito, ya yo no soy exitoso en el reino, y es argumentos y una cantidad de argumentos que se nos han infiltrado dentro del fe. Yeshua dijo, tal como mi Padre ha enviado, yo también los envío a ustedes. ¿Y cuántos fueron los más fieles que siguieron al Señor? Si es por cantidad, aquellos 120 que recordamos en Hechos, que dice que estaban reunidos cuando llegó el tiempo de Shavuot. Bien, más de ahí muy posiblemente no tuvo. Muchos lo siguieron, pero no fueron verdaderos discípulos del Señor como estos 12 y los 120 que estaban reunidos. Si es por cantidad y según los argumentos que tenemos hoy de una congregación exitosa o de un pastor exitoso, es que tiene que tener 2000, 3000, entonces Yeshua no fue exitoso. Bien, repito, y esto es porque no tiene que ver con cantidad, sino con lo que el Eterno ha hablado que hagan. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sobre ellos entonces reposó el Espíritu en ese instante, y dice, si perdonan los pecados algunos les serán perdonados, y si algunos se los retienen les serán retenidos. Esto se interpretó en el cristianismo, en la Iglesia Católica, de que solo los padres, los sacerdotes, aquellos, si no hacían, eran los que podían perdonar, y todos tenían que pasar por el confesionario y todos confesar sus pecados ante él, y entonces esa persona embasurarse, embarrarse de todas lo que las personas traían y para él decir que tus pecados te son perdonados y así que se perdonan. No tiene que ver con eso, ¿bien? Porque nosotros tenemos una relación directa con el Padre, nosotros somos sacerdotes que podemos entrar delante de la presencia del Padre, y del Padre perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, bien, pero también pero más específicamente tiene que ver con nosotros perdonar al que nos hace daño, con el que tenemos alguna rencilla, alguna situación, tiene que ver específicamente con eso, bien, pero también Yeshua abre la puerta para que perdonen si aquel que lo confiesa al Padre delante de ustedes también lo puede hacer, pero no como un requisito único para que haya perdón sobre una persona que ha faltado, que ha cometido pecado delante de Dios. Luego dice que Tomás no estaba en ese lugar cuando Yeshua apareció, entonces los discípulos le dijeron que vieron al Señor, él no les creyó, él dice, si toco sus heridas con sus manos, entonces yo lo voy a creer. Dice que 8 días más tarde estaban de nuevo dentro y con ellos Tomás, Yeshua se le apareció, nuevamente les dice que el shalom del Eterno sea sobre ellos, cuando dice que el gobierno del Eterno sea sobre ellos, cuando dice shalom. Y dijo a Tomás, mete aquí tu dedo, tus manos, extiende tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás en respuesta le dijo, Señor mío, Dios mío, ay, creyó porque lo vio o ratificó, comprobó de que sus heridas eran, de que él era por sus heridas. Y Yeshua le dijo, ¿acaso ahora que me has visto has creído? Dichosos los que sin haberme visto, creyeron. Entonces, este hombre necesitó verlo y tocar esas heridas para comprobarlo.
tenemos que soltar muchos de los argumentos y de las premisas que en el pueblo del Eterno hemos heredado, porque muchos también en base a estas palabras necesitan ver, necesitan comprobar para poder creer cuando Yeshua nos dice que benditos los que no vieron y creyeron, más allá de que no está diciéndole a Tomás, tú eres un pecador, Tomás, pecaste porque no me creíste, tú fuiste desechado, Tomás, perdiste la salvación porque no creíste y ahora ya la volves ya eres salvo otra vez. Bien, tenemos que deshacernos de muchos argumentos. Él no les está diciendo que fue malo tampoco. Es solo que necesitó creer, pero necesitó ver, perdón, para poder creer. Bien, ahí encontramos en personas esa condición, esa situación que muchos, por la dureza en su corazón, necesitan evidenciar aquello para poder creer. No estamos diciendo que esos son malos o que esos ya no son salvos, no, sino que Yeshua dice que hay otro nivel donde benditos los que sin ver creyeron, dice Yeshua. Entonces, esto tiene que ver también con la emuná, donde nosotros tenemos que accesar a creer en el eterno Dios sin condición de que tengamos que verlo, tengamos que evidenciarlo para poder creer, porque si no va a haber una limitación en nosotros, va a haber una limitación para cosas que el Padre quiere hacer. Y esto, repito, no tiene que ver con que si esa persona nunca va a ser salva, no. Y también dependiendo del contexto, Yeshua expresa acerca de un nivel mayor en el cual tenemos que accesar para poder tener esa capacidad de alcanzar mucho más de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Si hasta ahora, de lo que hemos alcanzado, hemos necesitado ver, hay un nivel mayor donde no necesitamos ver para poder creer. Además de que no todas las cosas las vamos a poder ver. Bien, entonces hay una barrera allí que tenemos que superar a medida que avanzamos y que entramos dentro del ciclo y del mover que el eterno Dios tiene para su pueblo. Hay un plan en general que el Padre tiene con su pueblo, pero también hay un plan específico que el eterno tiene con nosotros. Termino con lo siguiente para dar el paso al pastor Luis. Dice que también muchas de estas señales hizo Yeshua en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro de Juan, porque el apóstol Juan no las escribió. Bien, ¿qué escribió él? Y él no lo aclara en el verso siguiente, pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Yeshua, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Acá finaliza con el mismo Juan 3, 10, 15 y 16, que Yeshua es el Hijo de Dios y que de tal manera el Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan nos evidencia en este libro la naturaleza de Hijo y del Mesías Yeshua, para que nosotros lo reconozcamos más allá de ver las señales o de lo que él hizo, lo reconozcamos así como Pedro lo reconoció y le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, bien, sino mi Padre que está en los cielos. Hay niveles de intimidad, hay niveles de revelación que por causa de introducirnos, de sumergirnos en el Padre, por encima de nuestros ojos, de nuestros sentidos, Él nos va a mostrar cosas que no entendíamos, cosas que no veíamos, lo vamos a ver. Pero hay esa promesa de un nivel mayor, que el mundo no lo entiende, que el mundo me refiero a que muchos no lo entienden, no lo ven, ni pueden accesar. Por eso Él dice, benditos los que no vieron y aún así creyeron. Bien, vamos a avanzar con el capítulo 21 y vamos a estar finalizando con esta enseñanza. Pastor Luis. Bien. Bueno, capítulo 21 inicia diciendo, después de esto Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo,
llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dice Simón Pedro, me voy a pescar. Le dicen, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba se presentó Yeshua en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían quién era Yeshua. Yeshua entonces le dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Respondieron, no. Fíjate el amor tan grande que manifiesta el Señor. Ellos vienen de una situación difícil, sobre todo Pedro, que era, digamos, en ese momento el personaje que tiempo después, en la venida del Ruach, del Espíritu de Dios, recuerde que el Espíritu de Dios desciende en Shavuot sobre los 120 que están en el aposento alto, y con esa llenura del Ruach, con esa llenura del Espíritu, vemos a un Pedro que prácticamente en el pórtico de Salomón da un discurso, se convierte en 3000, pero en este momento ellos necesitaban una manifestación del amor de Dios en sus vidas, porque el propio Señor cuando estaba con ellos se los había dicho que tristeza había llenado su corazón, pero a pesar de que en el momento de la crucifixión había venido tristeza, después de la resurrección, entonces las cosas iban a cambiar. Ellos necesitaban ser reforzados, ellos necesitaban que se les revelara, que Yeshua les revelara el misterio del reino, ellos necesitaban que les diera esa palabra, y así estuvo el Señor, así estuvo el Señor. Durante esos 40 días estuvo manifestándoles, estuvo revelándoles, estuvo hablando acerca del reino, les estuvo manifestando misterios, y sobre todo preparó a Pedro para una labor que en ese momento Pedro no fue el primer papa. Orbi et Orbi. Pedro no fue el primer papa. Pedro no fue, pero sí fue un líder en aquella primera quejilá. Estamos claros que no fue un papa, pero fue un líder para la circuncisión. Entonces, el concepto de papa es totalmente, eso es más bien pertenece a Simón el Mago, según hemos escuchado la enseñanza, pero Pedro, Kefas, sí fue el líder de aquella primera quejilá de Jerusalén. Luego sale Pablo, cuando Rab Shaul se convierte al Señor camino a Damasco. La escritura dice que después de ese encuentro que tiene él con Yeshua en Damasco, dice la escritura que tiempo después, cuando él recibe directamente de Yeshua la revelación de lo que él tiene que enseñar, de lo que él tiene que predicar y a quiénes va dirigido eso, entonces él va al pueblo que no, en ese momento no era la casa de Judá. Entonces comienza una expansión, comienza una explosión poderosa en la quejilá del Eterno, que se expande a Asia Menor, que se expande a Grecia, que se expande a Macedonia, que se expande a Filipo, que se expande a todo el mar Egeo. Pero en ese momento el punto de concentración es Jerusalén. Y el Señor tiene que dejarlos, fíjate, más allá de que Yeshua les enseñó lo que era un verdadero estilo de vida, de adoración al Padre. Les enseñó a utilizar su emuná, a aplicarla, porque yo estoy seguro que ellos conocían la Torá. Pedro conocía la Torá. Si Pedro no hubiera conocido la Torá, entonces en la casa de Simón el curtidor, Pedro no hubiese, cuando le bajaron aquel lienzo, no hubiese dicho que no he comido jamás cosa común o inmunda, interpretándolo él de esa manera, o sea, haciendo él una interpretación, digamos, directa de aquel lienzo. Si no conociera la Torá, Pedro no hubiese dicho eso, ¿verdad? Porque así es el testimonio que nos dice la Escritura. Pedro conocía la Torá, pero Yeshua le enseñó en aquellos años que caminó con él en la tierra, le enseñó a aplicar los principios, a aplicar la Torá, a caminar en ella,
a amar al Señor, a amar al Padre eterno, a no caminar bajo la levadura religiosa de la casa de Gilel, de la casa de Shammai, pero cuando resucita ya le está mostrando una revelación del reino que Pedro no le llegaba. Entonces, yo me imagino, apenas me puedo imaginar las estructuras que se rompen porque ya él les da, recuerden que ya Yeshua cuando resucita sopla sobre ellos el Ruach y ya les da el entendimiento, se abren los ojos del entendimiento para que ellos comprendan las escrituras y todo encaje, para que todo lo que el Mesías vino a hacer encajara en lo que dijo, por ejemplo, David en el Salmo 22, lo que dice, por ejemplo, lo que dijo Moisés en Deuteronomio relacionado con el profeta que había de venir, lo que dice en los libros, lo que dice Isaías 53, lo que dice Isaías en cada uno de los capítulos que profetizan del Mesías y todos los salmos que profetizan del Mesías. Entonces, ahora hay un entendimiento poderoso en la vida de Pedro, ahora hay un entendimiento y todo va encajando y eso le va a permitir a él que se rompan estructuras en él y que se pueda proyectar que pueda ver el reino. Mira, la revelación más poderosa que Yeshua, porque ahí está escrito, la revelación más poderosa que Yeshua le enseñó a Pedro es la revelación del reino. Porque eso fue lo que sentó las bases de su ministerio apostólico. Todo ministerio apostólico tiene como base la revelación del reino, porque el apóstol tiene como fundamento la expansión del reino de Dios. Entonces, aquí comenzó el Señor con unos panes y unos peces. Pero los panes y los peces, que era una comida física, había un propósito especial, había un propósito poderoso, que era revelarles a ellos el reino. Todo ministerio apostólico o bajo esa unción apostólica tiene como, o esa corriente tiene como fundamento o como base la expansión del reino de Dios. Le dice Simón Pedro, me voy a pescar. Le dice, nosotros también vamos contigo. Algunos interpretan esto como que Pedro estaba volviéndose atrás. Eso es una de las interpretaciones teológicas de este pasaje. Como que Pedro estaba en algún momento de su vida un poco, como cuando tú estás animado y de repente perdiste aquel ánimo, aquel empuje y volviste atrás a actividades que tú hacías antes de comenzar en los caminos del Eterno. Entonces, algunas interpretaciones teológicas dicen que en este momento Pedro retrocedió porque recuerde que él había dejado las redes, él había dejado la barca, había dejado el negocio de la pesca. Entonces, cuando salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Y eso fue a propósito. El Señor dijo a los peces, cuando rayaba el alba, se presentó Yeshua en la playa. Recuerde que rayar el alba se refiere a la mañana, cuando estaba Jacob y el Malajín estaban luchando. Dice la escritura, déjame porque raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob? Si no me bendice, no te vas. Rayar el alba refiere a la mañana. Estuvieron peleando toda la noche, ¿no? Argumentos. Cuando rayaba el alba se presentó Yeshua en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Yeshua. Yo creo que había más que, por ejemplo, que no lo pudieran reconocer físicamente, había un velo que no dejaba que ellos físicamente lo reconocieran. Estos son los misterios que tiene el Señor, que a veces hay situaciones que no podemos, o sea, el Señor trabaja en lo sobrenatural, en otra dimensión. Entonces, cuando no lo puede reconocer Miriam, que estaba diciendo la pastora Leymar, no lo podía reconocer y pensaba que era el hortelano. Luego él se voltea y le dice Rabú, y le dice ella Raboni, le dice Miriam y ella dice Raboni. Hay situaciones aquí, ¿verdad?, que escapan del término natural. Por ejemplo, cuando Lucas dice que van camino de Maús y dos de sus discípulos, él empieza a conversar con ellos y le dice, tardos de corazón para escuchar todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Mesías
fuera crucificado. Y entonces cuando él dice que cuando él hace que se va para otro lado y ellos le insisten para que se quede en su casa, dicen que él parte el pan y en el momento que parte el pan se le abren los ojos y se dan cuenta. O sea, en verdad ellos pudieron haberlo reconocido si no fuera por ese elemento sobrenatural que él pone ahí. Él puso una pared. Entonces, yo veo algo extraordinario aquí. El Señor hacía que los enemigos de Israel se mataran unos con otros. Yo recuerdo hace años, en una propia experiencia mía de vida, yo tenía una pastora costarricense que fue la que yo di mis primeros pasos, antes de conocer, por supuesto, a Elimar Bracho, que es la profeta Elimar, que fue pues el canal por medio del cual yo inicié pues en la parte del ministerio. Antes de eso había un pastor que me decía que yo era predicador, que yo era esto, que yo era lo otro, pero y hasta me quería poner a predicar. Y yo, no, le decía yo, predicador, yo no voy a predicar nada, le decía yo. Pero a través de la profeta Elimar es que, gracias a Dios por su vida, es que, bueno, Dios me dio la oportunidad de desarrollarme y dar mis primeros pasos en la parte ministerial. Pero aquella pastora, yo no sé, pero hay algo especial entre Costa Rica y los costarricenses y mi persona. La primera pastora que tuve fue costarricense, el apóstol que tengo ahora es costarricense. Bueno, entonces, recuerdo que aquella pastora costarricense que falleció, a mí me sucedía algo sobrenatural con ella. Yo a veces tenía la idea de ir y decirle algo a ella, como comentarle algo de algo, y de repente literalmente sentía que aquello que le iba a decir agarraba, era como si en un segundo el Señor, porque yo sabía que era Él el que lo hacía, agarraba toda esa información y la sacaba. Y yo me quedaba como en blanco. Pero no es como esas situaciones donde tú sabes que perdiste una idea. No, era algo sobrenatural que yo sentía lo sentía específicamente cuando hablaba con ella. Yo le decía, mira, me pasó esto. Y ella decía, es que el Señor hace con nosotros lo que quiere. Entonces, en este caso que estoy leyendo yo, que Él se presenta, Yeshua, delante de ellos y ellos no lo pueden reconocer, es algo sobrenatural que Él permite que pase en ese momento específico para que con toda la intención del mundo no les reconozcan hasta el momento que sea necesario que ellos lo reconozcan. Por ejemplo, Yeshua les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Les respondieron no. Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues y por la cantidad de peces ya no tenían fuerza para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dice a Pedro, es el Señor. ¿Ustedes creen que se dio cuenta porque le vio el pelo? ¿O porque le vio el rostro? No. Yo pienso que los niveles de intimidad que nosotros tenemos con el Padre son los que nos permiten verlo. Entonces es una enseñanza para nosotros hoy, pueblo amado del Eterno, que dependiendo de tu nivel de tu nivel de intimidad, dependiendo de tu nivel de... Este discípulo que Yeshua amaba es el mismo que escribió este evangelio, que es Yohanan, Juan. Y este era el que se recostaba al pecho del Mesías y era el que estaba con los otros tres, con Jacobo y con Jefas, de los tres más íntimos. Entonces se metían en todos lados con el Señor. Cuando el Señor fue a resucitar la hija de Jairo, se acompañó de estos tres. Pero él era el más íntimo porque él era el que se recostaba al pecho del Mesías y todos le preguntaban a él cuando el Señor dijo que uno de ellos lo traicionaría. Está hablando de Judas Iscariote, pero todos le preguntaron a él, ¿por qué? ¿Por qué le preguntaron a él? Como hay gente que le dice, mira, ora por mí, porque a ti Dios te escucha. A ti Dios te escucha. Ora por mí. O sea, ¿por qué tú no te recuestas al pecho también? ¿Por qué tú decides simplemente preguntarle al que se recuesta al pecho? ¿Por qué no te recuestas también al pecho? Por eso es que yo creo ese lema. No es un lema bíblico, pero se acepta, ¿verdad? Que dice que Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Bueno, se acepta. No es bíblico, pero se acepta.
Entonces, es verdad. Entonces, pueblo, él se recostaba al pecho del Señor y él fue el primero en reconocerlo. Ahora, a mí me sorprende porque la primera, como estaba diciendo el pastor Gabriel, excelente, extraordinario eso que explicó el pastor Gabriel, que dice que Yeshua ascendió al Mahón, al lugar donde está el tabernáculo celestial, y por eso le dice a Miriam, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Él tenía que oficiar primero al tabernáculo y después de oficiar, como la condición, como decía el pastor Gabriel, la condición del sumo sacerdote congregador no le permitía dejarse tocar. Pero lo extraordinario de esto es que esta mujer tuvo el privilegio de verlo recién sacado, recién resucitado. O sea, ¿quién otro tuvo ese privilegio? O sea, los apóstoles tuvieron la oportunidad de verlo ya después de subir, pero entonces la pregunta que yo me hago es esta: ¿a qué se estaba arriesgando Yeshua dejándose ver por esa mujer que tal vez, vamos a decirlo, aquí esto es un caso hipotético, no pasó, no iba a pasar, pero bueno, pongámoslo sobre la mesa? Esa mujer en un arranque de emociones, ¿tú te imaginas que se lance sobre el Señor? Obviamente no iba a pasar, pero ¿a qué se estaba arriesgando el Señor? Esa es una pregunta que podemos dejar ahí sobre la mesa, que usted analícelo, piénselo. ¿A qué se estaba arriesgando Yeshua? ¿Por qué no subió inmediatamente? ¿A qué se estaba arriesgando él cuando le está diciendo, no me toques? O sea, ¿a qué se está arriesgando? Entonces, él le dijo, no me toques. Pero le está dando a ella el privilegio. Así era el amor de esta mujer, porque le dice, él cuando esa mujer derrama el perfume de nardo puro, se llena de perfume toda la casa. Algunos discípulos religiosos y chuletones o carnalones le dicen al Señor que por qué se hizo este desperdicio, hubiese sido mejor habérselo dado a los pobres. ¿Y quién lo dijo? El tacaño de Judas Iscariote, que robaba de la bolsa, sustraía de la bolsa. Pero el Señor era tan misericordioso que Yeshua era tan misericordioso que a pesar de que Judas sustraía de la bolsa, estaba calladito. Eso es lo que yo llamo misericordia, ¿verdad? Entonces, en el momento en que esa mujer rompe el perfume de nardo puro, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, porque el que mucho ama, a mucho se le perdona también. Entonces, le da el privilegio a esta mujer de verlo recién, vamos a poner este término, recién sacado del horno el Señor, o sea, recién resucitadito allí. Ella tiene la oportunidad de observarlo. A nadie más se le dio ese privilegio. A Miriam. Pero aquí, en este caso, dice, el primero que lo vio fue el discípulo a quien el Señor amaba mucho, a Johanán. Entonces, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. ¿Hasta qué punto ese hombre habrá estado desnudo? No sabemos, ¿verdad? Pero hay algunas interpretaciones teológicas que refieren, algunas interpretaciones teológicas que dicen que sí se había desnudado, es decir, que sí había abortado. Ojo, esto es una interpretación teológica, no lo estoy poniendo como una verdad absoluta, pero algunos refieren que esto de despojarse de la ropa o desnudarse se refiere a que el hombre había vuelto a hábitos erróneos, hábitos errados que tenía él. Porque algunos decían que le gustaba la bebida antes son solo interpretaciones, ¿verdad? No se vaya a agarrarlo como algo verdad absoluta, ¿verdad? Los otros discípulos llegaron a la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a unos 200 estadios. Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. ¡Wow! Tremendo. Qué amoroso es Dios, ¿verdad? Qué tremendo desayuno. Yo amo el pescado. El pescado frito, es tremendo. ¿Usted no quisiera que el Señor lo esperara con pescado frito en la casa? A mí me gustaría. Tremendo, ¿verdad? Unos limoncitos al lado. Señor, no se te olvide de los limones. Yeshua le dice, trae de los peces que sacasteis ahora. Entonces subió Simón Pedro y
y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tanto, la red no se rompió. No lo permitió el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor es el que produce un milagro, no se pierde nada. Porque la Escritura dice que la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te multiplica, cuando el Señor te da, cuando el Señor produce, no se perderá ningún fruto. Absolutamente no habrá pérdida. ¿Por qué? Porque a Satán, Satanás, a Hilel, como le quieras llamar, no va a meter sus manos sucias para robar absolutamente nada de lo que él te quiera dar. Entonces subió Simón Pedro y no se rompió. Ojo con esta palabra, la red no se rompió. Lo que Dios te entrega, la bendición que Dios te da, nadie te la va a arrebatar, no se romperá. Yeshua les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No nos creamos que ellos, o sea, aquí podemos ver que realmente sí había un trato, porque el mismo Señor le dijo a los discípulos que de mi propio vaso podéis beber y de mi propia, cuando la mujer, la madre de los hijos de Zebedeo le dijo que se sentaran a la derecha y a la izquierda, le dijo, del vaso que yo puedo beber, usted puede beber. Y él le dijo que sí. Pero había un trato de amor, pero había un respeto por el Señor, tremendo también, una reverencia. No estamos hablando de cualquiera, es el Hijo de Dios resucitado. ¿Cómo era la expectativa que ellos tenían en ese momento? Era una reverencia, era un respeto. Cuando Juan habla en Apocalipsis del Mesías, o sea, si se le quiso ir a recostar al pecho, terminó caído de bruces para abajo. O sea, el hombre, ese no es el que yo me le recostaba en el pecho. Si Juan tuvo la intención cuando vio el Hijo de Dios resucitado en Apocalipsis de irse a recostar al pecho, terminó caído de bruces por el poder, por la potencia que vio en Yeshua. Dice que cuando lo vi caí como muerto. Y no es que antes me le podía recostar al pecho. Bueno, es la potencia, es el poder que emana del resucitado. Esta era ya Yeshua se acerca, tomó el pan y les da, y asimismo el pescado. O sea, el Señor mismo les sirvió. Qué ejemplo del Señor, ¿verdad? Aún después de haber resucitado, aún después de como dice la Escritura, que como dice Hebreos, dice que Él ascendió al alto y llevó cautiva la cautividad. Y en Él todo tiene la preeminencia, porque Él es más sublime que los cielos. Pero a pesar de eso, la humildad de Yeshua les sirve pan y pescado. Y algunos ni siquiera se atreven a servir nada. O sea, aquel que subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, tiene la preeminencia, ascendió más alto que las estrellas, sirve pan y pescado. ¿Qué nos queda a nosotros? Principio hebreo, Calva Homer, ¿cuánto más lo tenemos que hacer tú y yo? Cuando pues hubieron comido, Yeshua le dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, perdón. No, Jonás. ¿Me amas más que estos? Le dice, sí, Señor. En esta versión dice Juan, pero sabemos que en la versión Reina Valera dice Jonás. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejitas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú conoces cómo te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas. Wow, esto me toca profundamente porque esto es una reafirmación. Recuerde que Simón Pedro negó 3 veces al Mesías en 3 diferentes ocasiones. Entonces ahora se le presenta a Yeshua para reafirmarle su identidad. Para que él, o sea, fíjate que la seguridad que Pedro tenía que tener, Pedro, aparte de que no tenía que sentirse condenado por el pecado que ya le perdonaron de haber negado al Señor, él tenía que tener la seguridad de amarlo de tal manera
porque de esa manera es que no lo iba a negar otra vez. Por eso le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué? Porque es una reafirmación en contra de las 3 negaciones. Ahora se reafirma en Pedro que tiene que tener esa identidad clara, tiene que tener o me amas o no me amas, pero no puedes divagar en esto, Pedro. Claro, no se lo dijo así, se lo dijo con amor, pero yo lo estoy diciendo de esa manera, de una forma radical. O me amas o no me amas. Si me amas, te vas a entregar por mí, lo vas a dar todo. Te va a importar un comino lo que hagan con tu cuerpo. Y así pasó. Pedro demostró que amaba al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el Sanedrín lo confronta y él dice, en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. O sea, Pedro, cuando es confrontado por el Sanedrín, él dice, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Yeshua, hombre. Le dice a Caifás y a todos esos. No se lo dice a la mujer esa que lo confrontó fuera del templo, se lo dice en su cara al tribunal que condenó al Mesías. ¿Ok? ¿Cómo dicen que murió Pedro? Dicen que Nerón, cuando hubo todo esto de que los creyentes en el Mesías comenzaron a ser perseguidos y a ser quemados en las afueras de la ciudad, entregados en el circo a los leones, a los tigres, dicen que Pedro fue crucificado boca abajo porque él no quería ser crucificado como el Señor, no se sentía digno de eso. Bueno, esos son algunos datos que dicen algunos historiadores, ¿verdad? Pero lo importante no es, sabemos que murió martirizado, pero lo importante no es de qué forma murió exactamente. Lo importante es que Pedro demostró que estaba dispuesto a apacentar a los corderos. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías a ti mismo, ibas a donde querías. O sea, en otras palabras, el Señor le dijo, hacías lo que te daba la gana. Pero cuando envejezcas, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. ¡Wow! Eso es una enseñanza para nosotros también. Porque si hay algo que nosotros no queremos es dejarnos ceñir por el Señor, dejarnos guiar por Él, muchas veces. Esto dijo dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Ya se está anunciando proféticamente que la muerte de Pedro glorificó al Señor. Es más, cuando Pedro habla en sus partes, él dice, en pronto abandonaré el cuerpo. Pero no se crea que Pedro está allá arriba con una llavecita esperando a los que mueren, ¿no? Las famosas llaves esas de San Pedro y Pedro allá, el viejito ese allá, en una puertica esperando a los que se mueren, abrirles la puerta allá en la puerta del cielo. Estos son fábulas. Esto dijo dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pero dando la vuelta a Pedro, ve que le seguía el discípulo a quien Yeshua amaba, el mismo que, o sea, está hablando Juan del mismo, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho. Eso sí lo tenía bien presente Juan. Juan mismo tenía presente que él se reclinaba al pecho. Es que el que tiene intimidad con Dios tiene bien presente esos momentos. Y dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Yeshua, Señor, ¿y qué de este? A mí me sorprende la respuesta del Señor, porque Yeshua le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ese no es problema tuyo, metido. Eso no es tu problema. Entonces algunos teólogos interpretan que cuando él dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, se estaba refiriendo a que supuestamente Juan no murió, por favor. Así mismo lo está aclarando allí, es solo una expresión. ¿A ti qué? Tú sígueme. O sea, deja de meterte donde no te han llamado. Era un poco impulsivo Pedro, ¿verdad? Y él dijo, y el dicho de aquel discípulo no muere se divulgó entre los hermanos, pero Yeshua no le dijo que no moriría, sino
Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, eso no es problema tuyo, es una expresión. No te metas en donde no te he llamado. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Claro, él lo está diciendo en el contexto, obviamente, de su tiempo, que ellos no eran libros, sino pergaminos. Así que nosotros tenemos la traducción libros, pero está hablando de pergaminos, es decir, de rollos, mejor dicho. Porque los libros impresos comenzaron a salir a partir de la era medieval. Recuerde la máquina esa de impresión que inventó Gutenberg, con la que las Biblias empezaron a ser reproducidas, pero eso no está hablando de libros aquí, está hablando de rollo. Bueno, pueblo amado, con eso culminamos y le doy gracias a Dios primeramente por los pastores González, por haberme permitido compartir digamos, este tiempo, o sea, todo lo que ha sido este periodo que hemos compartido la palabra, de verdad, le doy gracias a Dios, Señor, te doy gracias por los pastores González, te doy gracias por su vida, Señor. Y bendigo a cada hijo del Eterno que está escuchando, que ha estado escuchando estos mensajes, que ha estado escuchando estas porciones del pacto renovado. Padre, gracias por el privilegio tan grande que nos has dado a ellos y a mí, Señor, de compartir la palabra y de nosotros mismos enriquecernos, de alimentarnos con esa palabra. Gracias, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos enseñar este pacto renovado tan hermoso, esta palabra, Señor. Gracias. Con todo nuestro corazón te lo agradecemos. Yo te bendigo a ti que has estado escuchando. Proclamo una palabra sobre tu vida. Proclamo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que el propósito de Adonai, el propósito del Eterno en tu vida será, tú entras en una nueva dimensión de cumplimiento profético. En el nombre poderoso de Yeshua proclamo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Adonai y que los ojos de tu entendimiento son abiertos en el nombre poderoso de Yeshua. Te bendigo. Internaliza estas clases, léelas, reléelas las veces que sea necesario. Todas estas porciones que has escuchado de los pastores González, de mi persona, reléelas, estúdialas, escudriñalas, sácale el jugo y nunca las olvides. Porque si es parte de tu vida, es parte de tu crecimiento, verás el fruto de esa palabra. Les bendigo. Shalom sobre ustedes, Pastor González. Pastor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis. De nuestra parte, pues igual un privilegio haber compartido con usted este tiempo y pues igual quedan Pastores González y Pastor Luis para rato. En el próximo siglo también tenemos el privilegio de seguir en este tiempo con ustedes. Tal vez una nueva metodología, una nueva forma, pero no queremos despedirnos sin antes invitarles a que no se pierdan y que puedan acompañarnos en el nuevo ciclo de estudio de Parashot y en el nuevo ciclo de estudios del Pacto Renovado. Les bendecimos, familia, que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana y a prepararnos porque vamos con todo, vamos a seguir escudriñando la Torá, vamos a seguir reforzando, vamos a seguir aprendiendo. Recordemos que cada año, que cada ciclo es para reforzar, para escudriñar lo que Yeshua, lo que el Eterno también nos ha dejado en su Torá, nos ha dejado en su palabra. Gracias, familia, bendiciones y nos vemos en la próxima. Shalom.